Bueno, gracias. Estás en Alemania, ¿no? Allá es donde tú Berlín. vives, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, tu libro está recién lanzado. ¿Qué reacciones has tenido? ¿Cómo han sido estos días, esa experiencia de escribir un libro y que empieza como a decirte la gente, ya lo presentaste y demás? Pues reacción de todo tipo, pero, o sea, desde eh, los que agradecen y que le aporte a la memoria y a la verdad, hasta los que desacreditan como la parte investigativa y lo quieren dejar a uno solo en el rol de víctima pasiva que está ahí simplemente para lamentarse y nada más. Como que no hay gente que no logra entender que es que uno puede ser víctima, pero también puede ser otras tantas cosas. Ya. Sí, un poco de eso, de todo eso vamos a hablar. ¿Por qué era necesario escribir este libro, Elena? Obviamente tú y tu familia cargan con una historia supremamente Mm. dolorosa que está ahí plasmada, pero eso es, digamos, una circunstancia y otra es convertir esa historia en un libro. ¿Por qué era necesario escribirlo? Bueno, a ver, arrancó la idea de escribir con las preguntas de mi hijo. ¿Mm? Eso fue como lo primero. Digamos que yo desde chiquita alguna vez escribí en un diario que me había regalado mi mamá, pero así como creo que escribí una o dos veces sobre nuestra historia y nunca más porque yo lo que quería era borrar eso. Y después cuando nace mi hijo y a partir como de los 3, 4 años él empieza a preguntar y ahí pues yo también estaba como mucho más activa, entonces empiezo a escribir textos sueltos. Ujú. Y después también pues dije, esta historia no la han contado, o sea, son otros los que han hablado sobre las víctimas, pero no son las víctimas las que han hablado. Entonces, me pareció que contar mi historia podía darle a entender a la gente, pues, primero, o sea, son muchas cosas, la importancia de un Estado de Derecho, de una democracia, el respeto a la justicia, lo que significa la impunidad para quien lo vive, qué significa un proceso para una víctima, la violencia política, es que hay un montón de temas y pues yo quería como a través de mi historia hacerlo más visible porque no, pues no es un texto científico, no es una crónica periodística, ni que no son ni mejor ni peor, sino son otra cosa. Ujú. Esto es una memoria y pues me pareció que era el momento. Y entonces, las dos cosas. Uno, primero, ¿cómo es para ti crecer, ¿no? Cuando asesinan a tu padre, tú eras muy niña, ahí está todo contado. ¿Y cómo es que crecer, empezar a vivir la vida y empezar a darse cuenta y hacer conciencia del tamaño de la historia con la que carga uno y carga a su familia? ¿Cómo fue cómo recuerdas ese proceso que por supuesto toma toda tu vida, décadas, todos tus años, ¿no? Pues digamos que un suceso de esos te marca tu identidad de por vida. O sea, es una identidad marcada por la guerra, ¿no? Y aunque uno se lo quiera negar, como era mi caso de niña, yo no quería aceptar eso, porque además, pues, como no lo terminaba de entender, sentía sentía entre culpa, mucha vergüenza sentía con eso. Y, y pues, claro, ahí es la importancia de que uno le den espacios para expresar el dolor y el luto. Entonces, como no hubo eso, pues fue cargar con un peso demasiado grande para un niño, demasiado grande. Y claro, me costó mucha energía eh, intentar controlar mis emociones, porque yo lo que además intentaba era, como intentaba ser como todos los demás, pues que no se notara y jamás mostrar mis emociones. Y eso, eh, pues sí, quita mucha energía que uno necesita pues para la vida diaria, para estudiar, para aprender, para todo lo demás. Y yo me vine a dar cuenta de eso mucho después. Claro. Y
Y ya, y Bueno, fue como cuando dije, ok, esto no es culpa mía, esto al contrario, tengo que hablarlo, y hablarlo en voz alta fue como, uff, ok, sí, sí, fue quitándome un peso de encima, claro. pero un proceso de Sí, muchos años. sin duda. Bueno, obviamente el caso del Palacio de Justicia es bastante complejo. Aquí en tu libro hay un gran aporte desde la mirada del caso de tu padre y de tu familia, pero Ujú. un poco la pregunta que uno se hace leyendo tu libro y leyendo otros que existen y tratando de entender lo que pasó ahí es si el país ha entendido la dimensión de lo que ocurrió. ¿A ti qué te deja esa pregunta? Es decir, nosotros como sociedad sí logramos entender qué fue lo que pasó ahí aquellos días de 1985. ¿Tú qué crees? Si la sociedad ha terminado de entender, yo creo que la sociedad no ha terminado de entender, porque yo pienso que si hubieran entendido la dimensión de ese horror, no creo que como seres humanos no serían capaces de aceptar lo que pasa hoy, pero es más fácil no ver. Si uno no ve, si uno tapa, si uno hace que no pasa nada, pues uno sigue con su día a día sin darse cuenta que lo que está haciendo es cada vez un daño mayor. Porque uno tiene en algún momento que confrontar, por muy doloroso que sean las cosas, para que sean de otra manera después, pero es que lo estamos viendo en ¿cómo se llama? 2020, y las cosas que uno oye de Colombia, uno dice, no puede ser posible. Obvio, ¿cómo no me iba a dar vergüenza a mí lo que me había pasado a mí en Colombia? Si es que es vergonzoso que un país pase por esas cosas, y pase y todo el tiempo vuelve y pasa y vuelve y pasa y vuelve y pasa. Cuando lo del plebiscito también, a mí me preguntaban aquí en el Parlamento, me decían, ¿pero qué le pasa a tu gente? Yo decía, no sé, es que no. Y a uno le da vergüenza. Sí, ok. ¿Tú crees que en el caso de tu padre hay justicia? No estoy hablando de un fallo judicial, estoy hablando de justicia porque tu padre es una víctima bastante emblemática por lo que le ocurrió, por las torturas que sufrió y la manera en que fue cruelmente asesinado. Y saber esta verdad, revelarla con la historia que tú cuentas en el libro, con lo de Noticias Uno, con lo de la fiscal Ángela, eso digamos que empieza a conocerse la verdad. ¿Tú cuánto ingrediente de justicia crees que hay particularmente en la historia de tu padre? Pues hay una muy importante, que es que él no murió dentro del palacio, sino que lo ultimaron al salir y que lo quisieron desaparecer. Digamos que eso es sumamente importante, pero claro, falta todavía saber quién dio la orden, quién supo, quién encubrió eso, quién miró para el otro lado, cuál es la responsabilidad de cada diferentes entes estatales, desde la Cruz Roja, los del aseo, medicina legal, y la fiscalía, que no ha hecho nada. Pero sin duda, pues lo que averiguó la fiscal es, pues hace la diferencia, ¿no? O sea, desde ahí es como que darle sentido al sinsentido de todos esos años anteriores. Ujú. Ok. ¿Y hay perdón? ¿Tú ya perdonaste? ¿O cómo funciona el concepto y la palabra de perdón en un caso tan complejo como estos? Y en una pérdida que en tu libro está reflejada, ¿no? Es acabar con la historia de una familia prácticamente cuando ocurre un hecho como este. Sí, sí, porque pues es eso, es como, en el libro yo quise contar nuestra historia, porque eso siempre se cuenta, se habla es de la víctima o del muerto, o incluso los números, nombres, pero no se sabe qué pasa con los vivos que sufren eso y cómo cambia las vidas de los que padecen esas violaciones. Y pues perdón, pues ¿a quién voy a perdonar? Es que ¿quién me ha pedido perdón? El perdón de Santos, que lo puso en duda, que estamos hablando de crímenes de Estado, y él todavía dice, si las Fuerzas Armadas cometieron algún, no sé qué fue lo que dice, algún crimen, serán condenados. O sea, ¿a quién voy a perdonar yo? Lo que sí te puedo decir claramente es que yo no siento odio. Es que yo no siento odio ni siquiera por Plazas Vegas ni por el otro viejete. No siento odio. Me parecen unos seres, pobres seres, que han regalado su vida para hacer daño, pero afortunadamente esa parte no la tengo, porque si no sí sería muy difícil uno poder vivir con un peso de esos. ¿Y por qué no lo tengo? No te lo puedo decir.
No lo tengo ni con la guerrilla, tampoco yo oigo, pues también, obviamente, es que los guerrilleros y esas putas y no sé qué, pues incluso otros familiares de magistrados, y lo respeto, o sea, respeto los dos, pero yo no sé por qué, no sé si sería ahí, si mi papá y mi mamá con su escuela católica, pero pues católica no desde los rezos y la limosna y la parroquia, sino no sé, no sé cuál es, por qué, pero afortunadamente eso no. O sea, yo no tendría ningún problema en sentarme a hablar con uno de esos señores, porque me lo han preguntado, pues no. ¿Qué le preguntarías, por ejemplo, a Plazas Vega o Arias Cabrales? ¿Qué les preguntaría? Mm, ¿Cuál es el sentido de la vida para ellos, de la vida humana para ellos? ¿Cuándo cobra valor? Y si hay vidas que valen más que otros. Y si uno puede tener derecho a obedecer órdenes para matar. Nadie tiene el derecho a obedecer una orden de esas. Nadie. Eso es lo que dice Hannah Arendt, la filósofa alemana, algo así. Quiero llevarte un poco a tu padre, que obviamente es una persona bastante interesante, lo quiero decir desde el punto de vista intelectual. Uno leyendo tu libro también un poco recupera esa dimensión, ¿no? De quién era el magistrado Urán. Tú, ¿cómo es esa figura que tú conservas de tu padre y la que te ha tocado construir? Porque obviamente lo asesinaron cuando tú eras una niña. ¿Cómo es tu padre? Si te pido que lo definas, ¿tú qué me cuentas? ¿O Pues cómo era era, una, perdón? sí, era una persona, yo lo recuerdo supremamente alegre, que yo después decía increíble, increíble que fuera tan alegre, de verdad que es que se la pasaba haciendo chiste, o sea, muy colombiano en eso, porque los colombianos se la pasan echando chistes, a todos les sacan el lado divertido, y mi papá era muy así. Y a mí me da risa porque la verdad es que los colombianos a todos les sacan el... Y pues él era una persona muy, muy graciosa, a pesar de haber sufrido, pues su familia fue desplazada, después alguien me contó una exnovia que él tuvo, que era pues de la alta sociedad de Medellín, que en algún momento lo había llevado a una fiesta y que todo el mundo comentaba, como, uy, mira, ¿dónde está? O sea, discriminación y todas esas cosas. Y yo me puedo imaginar que estando él en Francia, en el Palacio de Justicia, si ahora son racistas, ¿cómo será en esa época? Pues mucho más. Sin embargo, todas esas experiencias no le hacían quitar la alegría de estar y disfrutar de sus hijas y disfrutar de su familia. Y, y sí, muy comprometido con las enseñanzas de Cristo. Yo no soy creyente, digamos, pero es que entiendo que, o sea, el compromiso que él tenía con, con las enseñanzas de Cristo, la filosofía de Cristo, pues es que era lo que tiene que ser cualquier cristiano, que es abogar por la justicia social, porque todos participen, o sea, nada, pero lo que pasa es que las personas que son así, entonces dicen que son comunistas. Entonces por eso también se lo quiere echar para el lado no comunista, no, pero sí, claro, lo podemos definir como progresista, porque coincide con ser pues progresista, pero en realidad pues es como ser coherente con eso, ¿no? Claro. Pero pues, Hay en tu libro bastantes indicios de que tu papá tenía una posición bastante férrea en contra de todos sus excesos militares que ocurrieron y sobre todo en el gobierno de Turbay Ayala, donde fueron ya suficientemente documentadas las torturas y los excesos de sí, la fuerza pública. ¿Tú sí. crees que eso tiene que ver con el final de él? Porque obviamente con él hay una especial saña, una especial tortura y pues todo lo que ya sabemos del momento de la toma y la retoma lo que le ocurre a él. Pues, ¿sabes qué? Yo no sé ni siquiera si con él hubo una especial. Lo que pasa es que de los demás no tenemos pruebas. No, eso es verdad. Entonces, puede ser que con los otros también, por ejemplo, el magistrado Gaona estaba también con un tiro de gracia allá en medicina legal. No sabemos exactamente por qué pasó Gaona,
pero eso no quiere decir que sí, que con mi papá hayan sido brutal y que sí, sí, claro, que ellos sabían quién era y qué eran lo que estaban, pues, intentando estos magistrados, que era hacer respetar, pues, la democracia finalmente y los derechos humanos, ¿no? Y la militarización que vemos hoy en Colombia, pues, continuó gracias a que acabaron con todos estos magistrados, porque hubo antes, los magistrados intentan como poner las cosas bajo, pues, digamos, por decir, es que no me gusta la palabra en orden porque suena muy, pero que todos estuvieran bajo la ley y, y pues por eso lo sacaron de ahí y seguimos igual. Claro. Y eso es una tragedia. Elena, obviamente este libro tiene datos minuciosos, lo que obviamente habla de su investigación y demás, pero yo me preguntaba, porque tú has crecido con esta historia, oyéndola, viviéndola, ¿qué fue lo más revelador que encontraste haciendo la investigación, que de pronto no desconocías o sorpresivo de la propia historia tuya incluso? Eso es casi una paradoja, porque te toca Sí, investigar casi de tu vida. ¿Cómo es eso? sí, tienes razón. Pues muchas cosas, o sea, por ejemplo, cuando yo me pongo a averiguar bien qué hacía el ejército en esa época, pues claro, fue muy, muy revelador la rabia que tenían ellos, ¿no? Porque los hubieran condenado, el hecho, por ejemplo, que el ministro Vega Uribe hubiera sido el director de institutos de brigadas militares cuando pasó lo de pues, las torturas de la médica, o que ¿cómo se llama? El Zamudio hubiera estado una hora antes atendiendo una diligencia en el Consejo de Estado, o pues ya para no mencionar pues todo lo que había hecho la guerrilla antes también, que los tenía muy, muy heridos en su honra. Todo esto, pues yo como que sí, lo había leído, algunas cosas había leído, no todo tan en detalle. Y pues ya se me fue como quedando claro el panorama. Y con relación a nosotros, pues claro, yo al conocer más a mi papá y ver quién era, pues fue muy conmovedor y me ha hecho sentir profundamente orgullosa de quién era mi papá. Porque claro, todo el mundo quiere a su papá, todo el mundo se siente por naturaleza orgulloso de su papá, casi todo el mundo. Ahora, siempre hay excepciones, por supuesto hay alguna gente que le toca a unos papás horribles, pero al darme cuenta del tipo de persona que era, pues sí, me siento muy orgullosa de haber tenido ese papá y también, pues claro, me da mucha tristeza de no haber podido disfrutar de él. Y ahora que yo tengo un hijo, que es un niño que le interesa, es impresionante, pero le interesa un montón la política, los temas de justicia. O sea, él se sabe todo lo que está pasando en el mundo. Él me pide que lo deje ver los debates de los demócratas cuando está, o sea, un poco yo como, Manuel, no seas aburrido a tu edad, pero ¿Cuántos hay años un tiene Manuel? 10 Ah, ok, ahora, ok. pero, pero que yo sé que si mi papá estuviera vivo se lo hubiera gozado de una manera y hubiera sido muy lindo. Sí. Y pues eso pues es triste, pero también digo como que increíble, ¿será que esas cosas se heredan? O sea, yo, como te decía, yo no soy creyente, pero a través de todo este trabajo sí han pasado cosas que digo, hay algo más allá, no puede ser, no sé, son muchos pequeños milagros en esta historia, Sí. que quizás la gente no la vea enseguida, pero pues desde que encontráramos el cadáver de mi papá ya en medicina legal, listo para que lo echaran en una fosa común, que la fiscal encuentra esa La billetera en billetera, un sí. cuarto lleno de cosas, de papeles revueltos, que alguien le llegue con ese documento a ese video a Daniel Coronel y ellos, pues, no sé cuántas personas, un equipo de 7 personas buscando durante 3 días a ver quién era y finalmente lo encuentran. Después, pues que yo precisamente
de mi familia que sea la que escriba el libro cuando yo fui la que me quedé muda. Yo no estuve hablando durante casi un año, no hablaba. Y ahora soy yo la que escribo esto. Sí. Entonces, o sea, en medio de todo eso hay cosas ahí como tan increíbles y bonitas y sí. Hiciste un par de referencias a Colombia en unas respuestas pasadas y que uno no entiende porque tú estás con ese gran sedazo de la distancia observándonos. ¿Tú qué sientes por este país? O sea, es una pregunta, yo no sé si tonta o no, pero me pongo en tu lugar y se me ocurre, ¿qué sientes por Colombia? O sea, ¿qué puedes decir? Mm, las emociones o sentimientos que he tenido por Colombia han ido cambiando, porque de más niña sí sentía mucho rechazo. Sentía mucho rechazo porque yo nací en Bélgica y yo llegué pues teniendo 5 años y 5, 6, 4, 5, 6 y, y, y fue muy duro para mí. Cuando uno conoce otra realidad donde los niños pueden jugar afuera, pueden salir desde chiquitos a caminar sin problema, donde no hay esas divisiones sociales tan marcadas y llega uno a Colombia donde no puede salir porque es peligroso, donde uno se cría con la señora que está en la casa, donde, bueno, todos los problemas que conocemos, pues a mí sí me generó como, uf, y aparte ese racismo. Yo en Bélgica a mí me gustaba ponerme plumas en la cabeza, que yo cogía plumas de los patos o no sé qué y me las ponía en la cabeza y me parecía divinos. Imagínate yo con esa idea en Colombia, pues me decían India, qué horrible. Y pues era terrible, era terrible. Además yo no hablaba bien español, o sea, hablaba bien porque hablaban en mi casa español, pero seguramente diría pero no Sí, sí, pronunciaba bien. tenías un acento extranjero, sin duda. Y eso siempre, pues los niños siempre tienden a rechazar esas cosas, no, pero después son esas cosas de esa discriminación que heredan de los adultos, y eso fue para mí muy difícil, y yo no lograba acomodarme en Colombia. Yo le decía a mi papá, si tanto querías a tu país, ¿por qué no te viniste tú solo y nos hubieras dejado en Bélgica? Eh, Y bueno, y como que yo me identificaba con Colombia a través de mi papá, a quien amaba profundamente, y mi papá amaba profundamente a su país. Entonces era como el que me conectaba con todo eso que era Colombia. Y en el momento que a él lo matan de esa manera tan horrenda, mi mamá siendo extranjera y nosotros viviendo por fuera, pues como que yo, ¿cómo me voy a relacionar con un país que nos ha golpeado de esa manera y que nos expulsó y que lo único que siento por Colombia es que me hizo daño? Entonces ha sido muy complejo, pero al mismo tiempo eh, he tenido que, con el tiempo, no, me he dado cuenta de la gente maravillosa que hay en Colombia y que pues que haya pasado eso, pase eso, no quiere decir que todos los colombianos sean unos, pues mi papá era colombiano. Y lo mismo la gente que trabaja en el Estado, o sea, yo no estoy el Estado o el gobierno, bueno, si mi papá era un funcionario del Estado, igual, pero, pero pues sí, ha sido un proceso de mucha reflexión y de entender, intentar entender al país. Y ahora, pues, no me puedo desligar de Colombia. Obviamente claro. que yo también soy colombiana, pero no soy solamente colombiana. No, y te faltó enumerar en la lista que también te han amenazado, te han chuzado, te han seguido, te han hostigado, Sí. cosa que no es fácil, por supuesto. Oye, Elena, terminas tu libro, lo publicas, está pasando todo esto, volvemos a hablar de tu padre, lo recordamos, podemos leer este testimonio gracias a tu trabajo. ¿Y qué sigue? ¿Te has preguntado, ¿y ahora qué? Todo escritor cuando termina un libro termina... Sí, sí, pues tengo muchas ideas, pero, o sea, hay dos que son muy como las más probables y una de ellas es mi papá estaba a punto de defender su tesis doctoral sobre el rol del ejército en Corea y quiero una guerra en la que Colombia no tenía nada que ir a hacer. ¿Qué tenía que ir a hacer Colombia? A Corea, allá detrás de intereses extranjeros. En todo caso, me gustaría revisar esos documentos y mirar si se puede rescatar, porque lo que o sea, él ya estaba a punto de defenderlo, pero esos papeles se quemaron en el Palacio de Justicia. La tesis de él se perdió. Sí,
se perdió. Lo que hay es toda la bibliografía, toda la documentación. Pueden haber cositas sueltas por ahí. Eso tengo que revisarlo y mirar si se podría hacer algo, porque pues me parecería justo. Además que eso de la guerra de Corea es un asunto que casi nadie sabe. Ni aquí tampoco en Alemania. La guerra de Corea, ni idea. Y pues es una guerra en donde participaron tantos intereses extranjeros, o sea, tantas potencias también ahí, y Colombia. y determinó mucho de la doctrina del ejército Claro, colombiano, que luego en el claro, Palacio de Justicia también seguramente con tu padre vivo él mismo hubiera podido relacionar muy bien. claro. Entonces, pues eso me gustaría eh, sacar eso adelante. Vamos a ver si tengo la posibilidad. Con el libro sí lo hice, o sea, yo me dediqué solo a escribir este libro, porque cuando yo venía escribiendo textos sueltos era cosa que hacía paralelo a mi trabajo, pero yo sí fui consciente como que yo no puedo llegar del trabajo, atender a mi hijo y a sentarme a escribir un libro, no me da la capacidad, no puedo, yo tengo Claro. que sentarme, o sea, estar 24 horas en función de esto. Ahora con si hago lo de el libro de Corea, pues vamos a ver si consigo la posibilidad de una financiación o lo que sea, o ahí va a ser, quizás es más fácil porque es algo más distante a mi vida. Sí, y si no, pues otra memoria, que por el lado familiar también hay varias historias que contar. Oye, y me muero la curiosidad por saber a qué te dedicas, tú qué haces, por Pues por supuesto. eso te está diciendo, ahora, o sea, lo No, no, último pero que hice. exactamente, exacto, además de estos proyectos, ¿cuál es tu rol en Alemania? Porque en la contraportada del libro está explicado tu perfil perfecto y es muy interesante, ¿no? Todo lo que has estudiado y has hecho. Sí, pues por eso, hasta antes de terminar, hasta antes de empezar a escribir el libro, estaba trabajando en el Parlamento como asesora con un diputado. Y después me conseguí una financiación que me la dieron gracias a que pues, la primera versión de este libro, que es básicamente las afectaciones de esta historia, eso yo se lo entregué a la Comisión de la Verdad. Sí, sí. Yo después, pues para el libro ya sí hice una investigación mucho más, o hice una investigación, para lo de la comisión no hice ninguna investigación, era mi relato, punto. Pero entonces me conseguí una financiación aquí en Alemania y con eso me pude dedicar a escribir, y ahora lo hice durante un año en Miami, volví hace unos meses a Berlín con toda esta historia del coronavirus y ahora ya, listo, estamos en toda la publicación y parte de promoción y estoy en la fase que tú me estás diciendo. Y yo me estoy cuestionando, ¿qué hago? ¿Me pongo a buscar en un trabajo en una organización X acá? O me siento a escribir, que es lo que quisiera? ¿Soy capaz de hacer las dos cosas al tiempo? Sí. ¿Y tu mamá cómo está? ¿Bien? ¿En Miami sigue? Sí, ella está bien, sigue trabajando en la universidad. Ya, perfecto. Elena, mil gracias. Era eso, charlar un rato y felicitarte por tu libro porque, por supuesto, es un libro muy doloroso, pero muy bien hecho. Esperemos que sirva para algo más que para mí. Para mí fue una experiencia muy importante, pero espero que genere reflexión y discusiones en Colombia que tanta falta hace en torno a la memoria. Ojalá. Gracias, Elena. Feliz tarde allá en A Berlín. ustedes. Gracias, que Chao. estés bien. Chao. Chao.